Bienvenidos nuevamente a un programa de la Mesa de Fe Real. Hoy nos vuelve a acompañar Sara, Nixon y nuestro presentador. Sí, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar otra vez. Recuerden seguirnos en nuestras redes de Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, para comenzar nuestro programa vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el día que nos diste, porque nos has dado la oportunidad de poder venir aquí a grabar otro programa y compartir con toda la gente que nos sigue. Por favor, que este programa pueda llegar a mucha más gente, pueda expandirse y hacer bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muy bien, y recordar a todos nuestros amigos que por favor se suscriban al canal, compartan este mensaje y agradecer a la hermana Castrillón, no sabemos de dónde nos escribió, pero que nos dice que el sonido en los programas anteriores estuvo un poquito fallando, pero ya con la ayuda de Dios se recuperó eso y el nuevo tema ya salió bien. Así que muchísimas gracias, hermana, por escribirnos en esos detalles para poder darnos cuenta de cómo funciona todo. ¿Cómo están, chicos? Hoy Lina y Sara se volvieron a encontrar, ¿no? Porque no se habían visto hace muchísimo tiempo. Por fin, ya. Sí, ya hacía falta en esta noche. Ya hacía falta. Se notó mucho antes de grabar. Se notó bastante que hace rato que no se veía. Así que bienvenidas al programa, las dos en el mismo programa. Hoy nos faltó fue a Abello. El tema de hoy es muy importante, es la verdad de Dios, la lección 6. Así que vamos a entrar de una vez en materia con respecto a este tema porque es muy importante para todos. Muy bien, quiero empezar con una historia que venía de la lección, pero que era muy interesante, que ya la había estudiado hace tiempo con sociales y otras materias, y es sobre la historia del astrónomo Galileo Galilei. Este astrónomo, después de estudiar mucho los astros y descubrir que el Sol era el centro del del universo. Sí, y que la Tierra no era el centro del sistema solar, pues hubo mucha confusión, porque en ese tiempo la iglesia creía que la Tierra era el centro del sistema solar, porque había muchos versículos que sustentaban eso. Dentro de eso, Josué 10:13, que dice, el sol y la luna se detuvieron hasta que el pueblo se vengó del enemigo, diciendo que básicamente el que se movía era el sol y la luna, más no la tierra. Y otro versículo de la Biblia que decían lo mismo, como Primera de Crónicas 16:30 y Eclesiastés 1 del 4 al 5, que les dejo la tarea para que lo lean. Pero luego, en 1633, Galileo siguió dando a conocer sus ideas sobre el Sol como el centro del universo. Y eso hizo de que muchas personas de la iglesia se enojaran y lo llamaran a la Inquisición en Roma. Y allí, con muchas personas, se le dio una sentencia final. Dijo que eso era una herejía. Y terminaron acusándolo de cadena perpetua, por decir una verdad que luego, años después, descubríamos que lo que decía Galileo era la realidad. Y tengo unas frases que tienen que ver con este tema que dice: la verdad que hace libre a los hombres es la mayor de las veces aquella que no prefieren oír. Esta la dijo Herbert Agar. Otra que está muy relacionada con este tema dice: las verdades más importantes suelen ser las que la sociedad menos quiere escuchar en su momento. Así como a Galileo Galilei le pasó, él está diciendo una verdad que hoy podemos justificar con la ciencia, pero en ese momento no querían tener esa verdad y le contradecían a él mismo, sabiendo que pues ahora sabemos que es verdad. Sí, y hoy en día en el mundo hay muchas verdades que muchas personas ocultan y otras verdades que no quieren aceptar simplemente por el hecho de que si las aceptaran el mundo cambiaría completamente, cambiaría drásticamente y muchas personas no lograrían levantarse, no lograrían entender esto. Y para eso tengo otra frase que dice: los hombres a veces tropiezan con la verdad, pero la mayoría de ellos se levanta y sigue caminando como si nada hubiese pasado. De Winston Churchill, estadista británico del siglo XX.
Esta frase me enseña algo, que aunque nosotros aprendemos muchas verdades al día, aprendemos en la Biblia aprendemos muchas verdades en el colegio y muchas otras cosas con nuestros amigos y demás, a veces las olvidamos y las pasamos por alto como si no hubieran pasado nada, porque de pronto no nos conviene saber esa verdad. Hay una frase, bueno, otras que están relacionadas, dice, ser honesto como va el mundo es ser un hombre escogido entre 10.000. Así como nos decía Nixon, en este mundo ya es muy difícil poder seguir nadando contracorriente, así como lo dice un corito, porque todo el mundo se deja llevar por esas mentiras del mundo y nosotros tenemos que seguir siempre firmes en la verdad que es Dios. Así como nos dice en otra frase que dice, decir la verdad en tiempo de engaño universal es un acto revolucionario. Deberíamos seguir con este cambio y seguir diciendo la verdad si sabemos que es correcto. Sí, y además, ¿cuánta gente ha muerto siempre por decir la verdad? ¿Cuántas cosas, como el mundo ha ido evolucionando gracias a una verdad que a veces la gente de poder no quiere aceptar solamente para no perder ese control y ese poder? Con tal de no perder su fama o su poder, prefieren meterse en la mentira y vivir con ella, y es algo que se ha normalizado en este ambiente de ahora, porque cada vez vivimos en una mentira más grande y preferimos vivir en ella en vez de ser revolucionarios, como decía mi frase. Sí, lo que vemos hoy en día y en todas las historias pasadas de los grandes descubrimientos que hemos visto es que esas eran personas que sufrieron mucho por compartir su verdad, fueron personas que fueron criticadas por sus compañeros, por sus amigos, por los profesores y por todo el mundo para luego enseñar una verdad que hoy en día cambia vidas. Yo creo que les gusta o nos gusta al mundo escuchar y decir lo que el mundo quiere escuchar. Sí, hoy en día las verdades, a veces hay muchas verdades que hoy en día el mundo nos puede estar ocultando y simplemente no la quieren decir y muchas personas la evaden y saltan esas verdades así como lo decía la otra frase anterior, simplemente por no ir en contra del mundo. Imagínate tú que descubras algo ingenioso sobre las plantas y que todo el mundo vaya en algo completamente diferente. ¿Tú cómo le explicarías a un botánico importante, famosísimo, más famoso que tú, que está equivocado? Y aún así que todo el mundo te odie por esas mentiras que según ellos es mentiras, pero simplemente lo único que querías hacer tú no era ganarte méritos, sino enseñar una verdad al mundo que era la realidad. Y somos de carne y huesos, débiles y frágiles, susceptibles a colapsos nerviosos, pero la iglesia verdadera jamás lo será, pues está fundada en una roca. Creo que acá todos sabemos que acá en esta frase la roca es un simbolismo de Jesús. Y siempre, así como nos decía Nixon, podemos tener esa tentación de hacerle caso al mundo y no llevarles la contraria, todo por ganar su fama o su aceptación. Pero si nosotros seguimos los caminos verdaderos que nos da Jesús, podemos estar bien y estar conscientes de que lo correcto lo estamos haciendo bien. Y sabes qué, comparando, digamos, otras religiones y otras culturas de otros países, así como lo es la religión adventista, hay una que yo creo que es una gran diferencia, y es que todas las religiones se han formado y han cambiado un poco con el tema político. Muchas de las religiones se crearon simplemente para atraer políticamente a más personas y crear un gran país. Otras eran realmente religión, realmente creencias, pero que luego se fueron cambiando. O sea, venían de la base del cristianismo, pero luego fueron cambiando, editándose para que los poderosos de la época, para que cada uno de su grupo, del grupo que ellos escogían para que fuera el poderoso que los guiara, decía que estaba de acuerdo o en desacuerdo, y según eso pues cambiaban toda la religión y todo. En cambio la Biblia y sobre todo la religión de los adventistas tiene esto en particular, y es que no cambian nada de lo de la Biblia. Te dicen, mira, lee la Biblia y aprende todo de ahí, está completamente la Biblia para ti, y lo que diga la Biblia es la realidad de la religión. Sí, o sea, muchas veces nosotros ni siquiera queremos conocer la verdad.
O sea, de pronto sí la conocemos, sí la sabemos, pero no la aceptamos y realmente eso nos perjudica bastante. Bastante, sí, porque el Dios que tenemos, el Dios realmente el Dios de este mundo no es un Dios de verdades relativas, no es un Dios de mentiras, es un Dios de verdad. Y tengo un versículo para decir esto, y este es Salmo 31:5, que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, rescátame, Señor, Dios de la verdad. Y yo tengo un versículo que es Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y una frase que me parece que debería ir ligada a este versículo, y es una vez que son descubiertas, todas las verdades son fáciles de entender. El problema está en descubrirlas. Entonces yo quise centrarme más en todas las verdades son fáciles de entender. O sea, realmente cuando cuando uno está jugando a la gallinita ciega y le tapan los ojos, ahí no es libre, tiene la capacidad de poder ver, pero no es libre de ver, porque en eso consiste el juego, de verlo. Pero cuando uno empieza a buscar a la persona a la que debe ponchar, pues le es muy difícil encontrarla. Pero ¿qué pasaría si el juego se hiciera sin vendarse los ojos? Sería muchísimo más fácil. Entonces, así ocurre con la verdad. Tenemos los ojos tapados y eso no nos deja ser libres. Pero cuando descubrimos la verdad, entonces nos quitamos la venda y es completamente fácil de entenderla. Y en Salmo 25:5 nos dice: guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Dios nos está diciendo que Él es la verdad, o sea, no hay nadie más que te pueda revelar tu mente, te pueda calmar todas tus angustias, te pueda guiar para Él si no estamos con Él, si no estudiamos su palabra, si no descargamos todo en Él. No debemos confiar en el mundo que yo pienso esto y pues cada persona tiene su manera de ver. No, Dios nos está dando la verdad y debemos seguir en ella. Sí. No desviarnos. Tengo algo que comentar, y es que hoy en día en la Biblia podemos todavía encontrar muchas verdades. Muchos piensan que ya encontramos todas las verdades que podemos encontrar en la Biblia y en todo el mundo, pero realmente no, todavía faltan muchas verdades por descubrir y que poco a poco el Espíritu Santo nos las dará. Y tengo un versículo que fundamenta eso, y esto es Juan 16, del 12 al 13, que dice: tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Esta es la realidad de Dios. Dios, al igual que el Espíritu que Él nos envió, es un espíritu de verdad. No es un espíritu de mentiras o verdades a medias simplemente para hacer que las personas se pongan felices, sino que es un espíritu que llena de verdad, así duela o así guste. En Filipenses 4:8 nos dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Nos enseña a conectar nuestra mente con Él, a usarlo a Dios como un filtro para sacar todas las malas energías, para todas las cosas malas de nuestro camino. Porque si nosotros nos dejamos llevar por lo malo, podemos entrar en esos caminos malos y no seguir en su palabra, que es la verdad. Mira, ya que me dejaron hablar, voy a leer un versículo en Job 26:7 y vayan coordinando ya al final cada uno sus conclusiones del tema de hoy. 26:7, la segunda parte, todo el versículo dice: Él extiende el norte sobre el vacío, dice, cuelga la tierra sobre la nada. ¿Sabe que uno de los problemas de Galileo Galilei era ese? Que creían, o en la época de Galileo Galilei, se creía que tal vez la tierra estaba sostenida de algo, y estaban investigando cuál algo, y tenían muchas teorías, y resulta que los científicos se dieron cuenta que eso no era así. Parte del problema de Galileo Galilei es estar adelante de eso, pero eso ya estaba en la Biblia. La Biblia ya lo había expresado, que Dios había hecho la tierra y la tenía allí colgando. Pero algo para
comentar en algún momento. Un amigo tenía una frase, porque yo le dije, oiga, ¿y por qué no cree en esto? Y me llevó al escritorio y me mostró una frase grande impresa en su escritorio, la tenía, y decía: la verdad es la verdad. Así quiera uno negarse a aceptar la verdad no deja de ser la verdad. Acampemos, vive diferente, vive outdoor. Y yo creo que eso es lo que pasa con Dios. La verdad es Dios. Y nosotros podemos de pronto negarnos a aceptar la verdad, pero ahí existe, ahí está la verdad, y es Dios. Los escucho para ir cerrando el Bueno, programa. para continuar quería decirte que así como la verdad es Dios, a diferencia de eso, el enemigo de Dios, nuestro gran enemigo, es Satanás y es el rey de la mentira. Y esto lo encontramos en Juan 8:44, que dice: el padre de ustedes es el diablo. Ustedes les pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Acá nos enseña que, a diferencia de como es Dios, que es de verdad, el diablo es de mentira. Y la mentira, Dios la aborrece y la tiene de muy mala estima. Y la tiene como uno de los mayores pecados. Y esto lo encuentro en un versículo de Proverbios 6, del 16 al 19, que dice: 6 cosas hay que odia al Señor, y 7 son abominación para él. La primera es ojos soberbios. La segunda, lengua mentirosa. La tercera, manos que derraman sangre inocente. La cuarta, un corazón que maquina planes perversos. La quinta es pies que corren rápidamente hacia el mal. La sexta, el testigo falso que dice mentiras. Y la séptima, y el que siembra discordias entre hermanos. Dios está comparando la mentira, la lengua mentirosa y el testigo falso que dice mentiras de pronto para agradar a otros, lo está comparando con el mismo asesino, la misma persona que mata a las personas, la misma persona que roba a las personas, la misma persona que tiene malos planes en su corazón. Y esas personas que todos dicen que está muy mal, que deben estar en la cárcel y todo, pero lo compara ese mismo pecado con las mentiras. Para terminar, yo quiero leerles Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La verdad tiene nombre, no es una idea humana, no es una opinión. La verdad absoluta es Jesús. Y para terminar, yo quisiera leer una frase de William Shakespeare: ser honesto, como va el mundo, es ser un hombre escogido entre 10,000. Y yo creo que sería muy especial que nosotros fuéramos las mujeres y los hombres escogidos entre 10,000 por Dios para mostrar su verdad al mundo. Excelente. Yo creo que nos quedó claro que la verdad es Dios y la encontramos acá en su palabra. Y en la siguiente lección viene el complemento de eso. Así que vamos a estudiar muy profundamente eso. ¿Algo más para contar? Quiero terminar diciendo algo. Lo de las verdades relativas, que hoy en día está de mucha moda, que es sobre algunas personas que piensan que una verdad puede ser diferente para según las personas. Tengo una frase que dice: no hay peor mentira que una verdad mal entendida por aquellos que la escuchan. Esto es la realidad. Si a ti llegan y te dicen una verdad que todo el mundo sabe que es verdad, pero se la dices a alguien que no sabía que era verdad, que no conocía que eso existía, y de pronto la entiende mal, va a pensar que va a inventarle otra historia, va a inventarle otro contexto y va a crear una gran mentira, que es lo que el enemigo de Dios quiere crear: regalar una pequeña verdad, un pequeño detallito, una pequeña verdad que te atraiga y que tú busques en la Biblia y busques si es verdad, y entonces lo sigas, caer ahí y luego llenarte de mentiras. Amigos, no caigamos en la trampa. La verdad es Dios y la verdad no es relativa, porque hasta la relatividad es absoluta. Así que, amigos, espero que nos veamos en el siguiente programa. Despidámonos, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao.